Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mesa con la nutrióloga experta. Yo soy Leslie Monteagudo, tu host, y bueno, ya sabes que traemos siempre temas nuevos y el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar sobre una bebida que es muy popular, no solo en Francia, sino en el mundo. Se trata del café. Es una de las bebidas que son más preferidas por las personas, incluso en las oficinas, en casa, para reunirnos con los amigos. Siempre un café es un buen acompañante. Y un dato interesante es que en México los principales estados productores de café son varios, como es el caso de Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, solo por mencionar los más importantes. Y para platicarnos sobre este tema, ¿quién mejor que un experto en torrefacción? Se trata de Arturo Valentino, quien es barista, es fotógrafo y además es torrefactor mexicano, creador del café artesano ubicado en Le Marais, que es uno de los lugares más chic, más elegantes y más conocidos de París. En este 2023, Artesano ha sido considerado como uno de los mejores cafés y una de las mejores tiendas donde puedes comprar cafés en París, de acuerdo a la revista Vogue. Y bueno, sin exagerar, cuando yo lo probé, se trataba de un grano que venía de Chiapas y al darle ese sorbo me transportó a México. Así que gracias, Arturo, por hacer esto posible, por traer granos de México a Francia, por vender ese delicioso café y sobre todo por aceptar esta invitación. Es un verdadero honor tenerte como invitado. Y bueno, quisiera comenzar esta charla y que nos contaras un poquito más sobre ti y cómo es que construiste esta carrera siendo fotógrafo y ahora ya estás en este mundo de la torrefacción y de el café. Bueno, primero, gracias por invitarme a tu programa. Eh, Soy yo el que se siente honrado. Bueno, en realidad yo llegué a París hace 8 años y efectivamente yo traía una carrera enfocada en la fotografía y en la edición de libros y revistas. Y llegando aquí, a los 37 años, la única manera de intentar sobrevivir fue intentar hacer un periódico para la gente que hablaba español. Ujú, Entonces en mi cabeza empecé a construir un periódico cultural que me permitiera llegar al público mexicano y empezar a trabajar de alguna manera, ¿no? Y eso, al mismo tiempo, tenía clases de francés. Y en esas ujú, clases de francés conocí a un peruano que era el coach de el primer coffee shop de París, que es una escuela de sommelier, torrefactor y barista. ujú, Entonces nos hicimos amigos y un día me invitó a tomar un café en este lugar. Y yo llegué con todas mis cosas de edición eh, para intentar ofrecer una revista entre los coffee shops. ujú. Me dijeron que no. Entonces me regresé a mi casa triste y a los 15 días me llamaron y me invitaron a trabajar, que si quería trabajar en la cafetería, en el café durante el verano. Entonces yo dije, pues sí, porque pues no tengo trabajo y aparte ya me había interesado un poco y sabía un poquito de café, ¿no? Ujú, Entonces, de esa manera entré a la cafeoteca, que fue el primer coffee shop, y me quedé 3 años. Entré como un simple mesero ujú, y terminé siendo el chef barista de la cafeoteca y formando a nuevos talentos. Uno, por ejemplo, ahorita está en Copenhague, el ujú, otro está en Berlín, ujú. otra chica se fue a Canadá, otro se fue a Seúl, ya Wow, formados. qué Es así increíble, como yo, qué ajá, es así increíble, como o yo sea, entré. ujú, Ujú. Ese fue mi inicio y mi escuela, digamos. ujú, Y ahí conocí pues otros baristas, otros tostadores, conocí que el público de estos lugares de café de especialidad llegaba chefs, cavistas, afinadores de quesos, chocolateros especializados, etcétera, ¿no? Gente premiada. Y me empecé a involucrar en un mundo eh, donde hay
gente especializada en las notas, en buscar algo en específico, en una técnica de un proceso. Y empezar a entender todo esto, pues cuesta y digamos, es un proceso, no llega de un día para el otro. Y sin saber, yo realmente sin saber, porque lo único que quería era pues un trabajo, sin saber, esto me fui impregnando y me fui, lo fui adoptando de manera tal que ahorita pues estoy aquí, ¿no? Básicamente, digamos, de manera resumida. Y bueno, lo que me parece interesante de esto que me resumes, porque bueno, sí fue a lo largo de los años que fuiste escalando y que te convertiste incluso en alguien que formaba a las personas que querían aprender sobre este proceso. Qué padre que encontraste una forma de reconvertirte en Francia, que es algo complejo para algunas personas. Y bueno, ahora que ya tienes tu propio coffee shop, pues, o sea, puedes ver como todas esas facetas en donde has estado, ¿no? O sea, desde querer crear una revista hasta aparecer en una revista. Exacto, exactamente, es muy raro. Eh, pero debo decir también que yo renuncié a mi lugar de trabajo a la cafeteca 3 años después, porque este lugar se ubica dentro de, bueno, abajo de la Cité de Sá, donde Ujú, vienen a hacer residencia de todo el mundo, ujú, pues gente que viene a hacer dibujos, películas, música, cine, lo que sea. Y conocí muchos artistas. Y ahí, al final de 3 años de haber formado gente y todo, dije, ya no puedo subir más, hasta aquí llegué. ujú, Entonces dije, voy a regresar a mi proyecto inicial. Voy a hacer una revista que hable de arte, foto y café de especialidad. Voy ujú, a estar dentro del mundo del café, pero desde otro punto de vista. ujú, Y todo el 2019 me dediqué a hacerlo. Hice 3 números, digamos, la concepción de 3 números, junto con el material y todo. Y al fin del 2019, pues llegó la pandemia y todos nos quedamos en casa confinados. ujú, Entonces tuve que, digamos, eh, asumir que pues eso ya no iba a existir, ya no tenía trabajo, ujú, no tenía revista y no tenía nada. ujú, Entonces tuve que volver a empezar desde cero. Y fin del 2020 me conseguí un trabajo como responsable del coffee shop que está en Tuileries de Kitsune. ujú, Entonces empecé a trabajar para Kitsune y me di cuenta de la estructura que tenían, cómo trabajaban, con quiénes trabajaban, cuál es el público, etcétera, ¿no? Y es otro aprendizaje. Después de ahí me busqué una formación de torrefactor por la ESCA. Esta formación la hacen se certifican en LOMI, Café LOMI que está en el 18, y es una certificación para profesionales que dura solamente 5 días, pero ujú, es una certificación mundial como, bueno, que permite, digamos, adquirir protocolos para seleccionar café, para identificar si este café tiene algunos defectos y para tostar, efectivamente, y ver qué pasa después ya tostado, ¿no? Y me lancé, hice mi curso de torrefacción y después me pude conseguir un trabajo ya como torrefactor y como barista experimentado en ujú, un nuevo coffee shop que estaba creciendo y que sigue creciendo todavía. Me contrataron de un día al otro, entonces tuve mucha suerte pues ahí empecé a tostar ya para un coffee shop realmente ujú, y pues empezar a tener más experiencia, también convivir con otros tostadores, eh, etcétera. Me dio otra amplitud completamente diferente, pero ya tenía en mi cabeza la idea de tostar mi propio café. A lo largo de estos 7 años me di cuenta que en el mundo, aquí en París, en el mundo del café, hay muchísimo café de Brasil, de Colombia, básicamente, Kenia, Camerún, Ruanda, etcétera. Son los protagonistas reales. Brasil es el que más produce de todo el mundo y luego Colombia.
México no juega en Ujú, esta cancha del café. Apenas está empezando, a pesar de que tenemos café, pero no a ese nivel. ujú, Entonces yo me di cuenta que no había café mexicano y dije, algún día voy a hacer una ujú, boutique o un coffee shop que tenga solamente café mexicano y quiero tostar café mexicano aquí en París para darle valor, porque nadie lo trabaja. ujú. Y pues trabajando y al paralelo me puse a buscar locales, me puse a ver la manera de cómo podría yo iniciar esto y me di cuenta que la MEI tiene locales que compra el fondo de comercio, los BAI, y los renta a bajo costo para bajo proyecto. Ujú, Entonces, eso me abrió una ventana enorme y dije, quizás por aquí puedo obtener pues algo, ¿no? Un local o una oportunidad. Y efectivamente, de todos los locales que había, pues este es el que pues no se rentaba y estaba solo, ¿no? Entonces llamé por teléfono y me dijeron, se lo podemos enseñar. Vine, lo vi y dije, pues es este el que necesito. Y estaba todo destruido. Es un local que estuvo abandonado desde hace 5 años, desde antes de la pandemia. ujú. Entonces regresé a mi trabajo por unas semanas, me mandaron el formulario, empecé a trabajar sobre el archivo que tenía que enviar y me di cuenta que en realidad era un concurso. Había un despacho de arquitectos que lo quería, alguien que quería hacer cervezas, creo que un restaurante y otra boutique de no sé qué, Ujú. y quedé yo. Mm, Cuando me dijeron, quedó usted, pues ya no había forma o sea, ya no había forma de seguir trabajando, entonces tuve que renunciar. claro. En ese momento renuncié también por ética, porque no podía hacer yo un café trabajando en un café. Entonces dije, ok, fui honesto y renuncié y me dediqué al 100% a pues abrir las puertas de este lugar y hacerlo real, que pues trabajar todo, desde la pintura hasta la oficina, hasta la caja, todo, ¿no? Y a ponerme a seleccionar cafés, etcétera, ¿no? Qué Y hacerlo realidad. increíble, qué increíble tu sueño, cómo se fue transformando, o sea, cómo se fue materializando, desde una idea hasta cómo conseguiste el lugar. Qué emocionante el saber que fuiste elegido en un concurso. Es que de verdad quienes nos escuchan, cuando tengan la oportunidad de darse la vuelta a Artesano, o sea, el lugar es hermoso, está ubicado en casi a orillas del río Sena, en uno de los lugares más, pues sí, nice, chic de París, y sobre todo ese toque que le diste como minimalista al interior, o sea, es de verdad, te da tranquilidad, te da paz. Entonces es muy bonito. Y bueno, ahora que ya Artesano es una realidad, que además está siendo reconocido, ¿no? O sea, la gente ya está volteando a ver el café mexicano. Y sí, esto que dices es cierto, ¿no? O sea, desafortunadamente no somos como tan conocidos por nuestro café, sino más por nuestra gastronomía en sí. Pero sé que poco a poco ya se está ahí construyendo, como ya estás dando ese paso para que la gente voltee a ver que ese valor que tiene el café de México. em, pues me encantaría que nos hables más sobre tu expertise, sobre qué es este proceso de la torrefacción para quienes somos, pues bueno, pues amantes del café, pero que desconocemos qué hay detrás de esa bebida calientita preparada que te dan en una, en un restaurante, en un café como el tuyo. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué es la torrefacción? Bueno, antes la torrefacción es un proceso de cocción Ujú, en el cual vamos a transformar el café verde para darle un perfil para encontrar la manera de desarrollar de manera correcta el grano sin quemarlo para que podamos obtener la mayor gama de aromas posibles de ese grano. ujú, Bueno, antiguamente en Etiopía, pues, y lo siguen haciendo de manera ritual,
tuestan pues en una cacerola con 3 leños de manera muy artesanal. Pero con el paso del tiempo, después de la revolución industrial y ahora que ya llegamos al café de especialidad, pues las máquinas y los procesos se han ido sofisticando hasta este momento que ahora podemos tostar de manera sensorial, es decir, viendo el grano, oliendo y viéndolo, checando los tiempos, pero también con un ordenador que nos dice específicamente en qué tiempo o en qué momento tiene una temperatura el grano y el tambor también, Ujú. donde se está tostando. Entonces, es todavía más es tecnología que te ayuda a tostar de manera más homogénea, ¿no? Antes era solamente sensorial Ujú. y pues no es que sea más difícil, sino pues es otro expertise, Ujú. es más difícil, ¿no? Ahora tenemos un ordenador que nos permite ver al segundo y anticipar 30 segundos en adelante qué va a pasar. Ok. Entonces es más automatizado actualmente a como era No, no es, no, antes, ¿no? no, Ok. no, no, O sea, sí justamente, tienes que involucrarte tú, solamente te totalmente, dice la temperatura y ya. sí, y Ok. hay, digamos, hay una serie de botones y de cosas que hay que manejar al instante. Oh, ok. Es estar, ahora, el café verde se empieza a tostar a partir de dos principios, que es la humedad que tiene Ujú. y la densidad que tiene. A Ujú. partir de eso, vamos nosotros a calcular a qué temperatura vamos a iniciar nuestra cocción, vamos a dejar, apagar, digamos, el horno a determinado tiempo a tal temperatura también. Entonces, de Ok. tal manera que vamos a intentar que en ese lapso de tiempo el grano se desarrolle de manera correcta. Mm. Y porque hay fenómenos que pasan adentro del grano, de la cocción, a determinado tiempo. Por ejemplo, al minuto 5.7, temperatura de 57 más o menos, el grano cambia de color. Es un fenómeno que se llama malla. Y a partir de ese momento, el grano empieza a caramelizarse. Y eso lo podemos ver y hay que verlo. Ujú. Y a partir de ahí hay otros procesos que sufre el grano. Ahora, si es un grano muy denso, de repente va a tener un pico de digamos, de calor y Ujú. va a subir la temperatura y lo que queremos es que baje. Esas son serias cosas técnicas que hay que Ujú. ir controlando, depende de cada grano. Es por eso que no es automatizado, no se puede Ujú. así apretar un botón y que sea exactamente igual, no se puede. Eso Ok. se le llama automatización. Lo que sí hay es un poco de tecnología que nos ayuda a Ujú. ver qué está pasando ahí y Ok. controlar. Ok. O sea, que eres como el chef de orquesta en Así este es. proceso, ¿no? O sea, aquí vas viendo temperatura, aquí vas viendo otros factores y también imagino que tienes que sentir el grano, olerlo, ¿no? Saber la textura, todo eso también cuenta, ¿no? Todo y justamente al final, el grano después de que se cambia de color, eh, a 200 grados, el grano, decimos que hay un crack, que hay Ujú. un sonido que truena el grano. Ujú. Y el efecto es que pierde el 12% de agua, pero aumenta el doble de tamaño, como una palomita, digamos, Ujú. ¿no? Pero a partir de que hay ese crack, hay un minuto y medio de desarrollo, decimos development, desarrollo de todos los aromas. Si nos pasamos segunditos más, se Mm. quema el grano y quemas todo. Mm. Entonces el trabajo del productor, el trabajo del transportista, comprarlo, tostarlo, no sirvió para absolutamente nada. Son Wow. segundos, son segundos en los cuales vas a definir cómo va a terminar en taza. Y todo este proceso de torrefacción lo haces mucho antes Cada de lunes, todos los cada lunes. lunes. Ahora, Ok. después de que está tostado el café, tiene que reposar una semana para que
se desgasifique. Ok, Tiene que reposar y después se pueden hacer expresos. qué Podemos hacer interesante. sí, podemos hacer infusiones con B60, con cualquier otro método que es infusión, y la otra manera que es una extracción, que es en la máquina por medio de la presión y la temperatura, pero sobre todo la presión es una extracción. Ok, entonces el proceso como en sí, o sea, dura una semana. Exactamente. Dura una semana, digamos, de manera, de cierta manera intensa. Es el hecho de tostarlo y luego Ujú, hay que transportarlo y dejarlo reposar ujú. y luego se pasa a otros batch donde ya los pasamos a la máquina y entonces todos los días los cambio para que tengan una rotación natural y no se me quede uno más que otro. Ah, ok, 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 Y de ok. esa manera la gente también pues va probando un café diferente todos los días. Ok, o sea, usas el mismo grano y le das otras condiciones para que sea diferente. O sea, para que como que No, se transforme no. o usas Tengo cuatro diferentes granos, granos. no, porque, ajá, tengo 4 granos diferentes Ok, y todos los lunes puesto 10 kilos de cada uno ok. y tengo 40 kilos aquí. Entonces, me espero una semana, Ujú. pasan a la máquina y en la máquina todos los días cambio el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 4, perdón. Los rotas. Y lo roto. Y el próximo lunes ya van a estar otra vez llenos mis batch de café recién tostado, esperando a la otra semana para que los pueda pasar a la máquina. Es todo un ritmo. Es todo un arte. Por eso yo creo que de ahí viene el nombre de artesano. Es todo un arte. Sí, Tienes que bueno, por cuidar eso le muchos puse, aspectos. exacto, por eso buscando cómo le puedo poner a esto, a Ujú, esta boutique, pues encontré artesano porque es justamente ese es el oficio, es un artesano. ujú, Pero no quiere decir que la torrefacción sea artesana, la torrefacción es profesional. ujú. Ok. Pero a la gente le gusta escuchar torrefacción artesanal. Pues no, si fuera artesanal, pues la haría en la banqueta con al carbón. Mm, Pero no, es el oficio, pues es ujú. ese. Es Y ese. eso lo hace a uno artesano, pero no artesanal. Mm. Y hablando de los granos, ahora que los mencionas, bueno, Ujú. yo me puse a leer un poco más porque me encanta mucho este tema. O sea, de hecho escribí un artículo, grabé un podcast sobre los beneficios a la salud que tiene el café. Que por cierto, si lo quieren escuchar, es el episodio 46, regrésense y ahí van a encontrar toda esa parte. Pero hablando de granos, o sea, sé que existe el grano arábica y el grano robusta. ¿Cuál de estos es mejor en términos de calidad o no hay mejor? O sea, ambos pueden ser buenos, porque el más popular, según yo, es el arábica, como que lo escuchas más, pero no sé cuál es el que tú piensas que puede ser el mejor entre estos dos granos. Efectivamente, hay dos variedades principales, Ujú, que es el arábica y el robusta. El robusta es un grano, digamos, más rústico, que ujú, crece en los llanos. ujú, Entonces tiene más agua, es más resistente a las enfermedades, a las plagas, y se produce de manera muy sencilla y muy fácil. Sin embargo, es un café que tiene más cafeína, tiene ujú. menos aromas y tiene menos beneficios reales. Y el arábica, por el contrario, es delicado, crece en las montañas en altitud Ok. y tiene toda la gama aromática posible como fruta. Mm, Entonces, ¿qué ha pasado? Que las marcas en los años 80, 90, 80, 90, sí, digamos en la tercera ola de café, de especialidad o de café, como Segafredo, como Malongo, como Illy ujú. y todas estas marcas comerciales, pues justamente compran y adquieren este grano de manera masiva, lo mezclan, no importa de dónde venga, de Perú, de Brasil básicamente, Colombia, también México, era lo que exportaban, y lo tuestan hasta el segundo crack. O Oh, sea, pasan el desarrollo, lo vuelven a tronar ujú. y ya está completamente quemado. Y así no nos damos cuenta pues de dónde es y qué es, nada más está basado en una marca que dice torrefacción artesanal
Y eso es lo que encontramos en los supermercados, ¿no? Pero es un grano que está quemado, ya no podemos identificar absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Pues justamente el café de especialidad es lo contrario. Son microproductores que cuesta más trabajo bueno, dedicarse al café de especialidad. Se recolecta a mano, no con máquina, Ujú, se selecciona a mano, se seca al sol, ujú, se fermenta de varias formas, pero ahí hay una persona dedicada a eso ujú, y después se califica y se envía con una ujú, ficha técnica ujú, que nos va a indicar altitud, variedad, los aromas que tiene, etcétera, etcétera. ujú. Cómo fue recolectado, qué proceso tiene. Y los demás no. Es por eso que mucha gente que me pregunta sobre si es equitable y pues la Orgánico. mejor manera, pues el café el café de especialidad no tiene nada más que agua. Ujú. Justamente los demás sí tienen o pueden ellos modificar el grano para tener siempre el mismo grano, ¿no? Como ha ¿Cómo? pasado en maíz, Mm, ¿no? ujú, Pero en el caso de café de especialidad, no, es como la uva. Vamos a una cava y nos van a decir, este vino es de tal año, viene de tal tegua, de tal uva, ujú, producido por tal, envasado tal, ujú, exactamente igual. ujú, No más que en este caso yo sí puedo decir, viene de tal lugar, de tal finca, producido de tal manera, con este proceso, lavado, natural, ujú. etcétera, ah, y tostado de esta manera y se puede beber en taza de esta y esta. O sea que hasta la taza debe ser adecuada para el tipo de grano. No, pero digamos que puedes, probando ya en protocolo después de la torrefacción, puedes decir, este café va muchísimo mejor en Ujú. filtro, en B60, que en extracción. Este café es buenísimo en espresso. Mm. Entonces, O sea que digamos que no hay cafés como mejores o peores, sino lo que puede hacer que disminuya la calidad del grano es el proceso de obtención y el proceso de a lo mejor de donde el proceso mismo de torrefacción, donde ya hacen explotar el grano dos veces como, bueno, explotarlo como palomita. Y sí, que entonces, o sea, ya quieran como unificar el tipo de grano y terminen vendiéndote granos de todos los tipos. así es. Pero en efecto, sí, sí hay diferencias. En café de especialidad siempre hablamos de arábica. Ujú. Nunca en la vida vamos a trabajar robusta, Ah, ok. ¿ok? O sea, robusta es negativo, jamás, no. Ujú, Dentro del café de especialidad se califica hasta 80 puntos. Hay café de alta gama, café commodity, café, ¿no? Diferentes gamas hasta llegar a 80 puntos. Cuando llegamos a 80 puntos, ahí empezamos a hablar que es café de especialidad. ok. Café de 83 puntos, 85 puntos ya son Otgam. sí, excepcionales. 87 puntos, Ujú, wow, ¿no? ujú, Etcétera. Justamente hay un mexicano que acaba de ganar por tercera ocasión la tasa de excelencia Finca Santa Cruz. Ganó ujú. con un geisha por tercera vez, tasa de excelencia, con un geisha de 93 puntos. Pero es un trabajo que, vuelvo a lo mismo, México tiene poco tiempo, estamos en pañales, mientras Colombia, Guatemala, Brasil ya tienen más de 100 años con fincas trabajando Ujú, por generaciones de manera especializada ujú. y nosotros no. Ok, Qué bueno que ya exista un poco café mexicano, pero hay mucho trabajo que hacer. hay mucho por hacer. Y Así es. este puntaje que mencionas, o sea, lo podemos encontrar, por ejemplo, si yo compro una bolsita de café, ahí me dice el puntaje. Si lo compras con un tostador, sí, Ok. te va a decir, este café tiene tantos puntos.
Wow, eso no lo sabía, o sea, ni por aquí me pasaba que había un puntaje para el café. Y, Sí, am, o sea, bueno, hablando un poquito sobre los beneficios a la salud, pues sabemos que contienen antioxidantes, que el café además tiene un sello que se le otorga a los alimentos funcionales, que es el FOSHU. Es un sello que es originario de Japón. Y también sabemos que depende mucho de la forma en la que lo bebamos. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, tres características que debe tener un buen café? un café tiene que tener cuerpo, aroma y acidez. Ok. Esas son las tres características principales y dentro de estas tres tiene que tener un equilibrio. Digamos, encontrar el punto dulce de cada extracción. Así se le llama, el punto dulce de un espresso. Ujú. Y esas son las tres características básicas eh, para obtenerlas, para una taza correcta. ¿Y cómo puedo, por ejemplo, ver el cuerpo? Ok, Para quienes nos están viendo en mi perdón. canal de Sí, YouTube, van a poder ver todo. sí, en una taza vamos a tener una extracción, digamos, de 24 a 26 segundos para obtener un espresso. Ok, La primera parte del espresso vamos a tener el cuerpo, que en Italia le llaman el ristretto. ok. Lo que sigue, la parte media, son los aromas Ujú. y al final es la acidez Ok. en una extracción y todo eso es un espresso. Ujú. Si lo dividimos en la extracción, dejamos, hacemos una extracción y hacemos el cuerpo, metemos otra taza, es lo del medio, y lo quitamos y ponemos la parte final y probamos las tres partes diferentes, Ujú. vamos a ver que la última parte es mucho más ácida que el inicio. Wow. Y en medio están los aromas, pero todo eso es un espresso. Mm. Y todas esas son las características que deben estar en un buen café. Hay que equilibrar entre la acidez, el Ujú. cuerpo y el aroma. Debe haber un porcentaje. Así es. Y hay que encontrar, de acuerdo a la solubilidad de cada café, que es diferente, encontrar el punto dulce. No vamos a extraer de la misma manera un café a 1800 metros que uno de 2200. Ok, ¿te refieres a la altura en la que fue cultivado? Así es. Ok. Y el tipo de grano, si es más soluble o no. Entonces, si es más soluble, Ujú. va a necesitar más cantidad, Ujú. si no va a pasar muy rápido el agua, cosas así. Pero en Wow. realidad, eso es lo que hay que obtener en taza, un equilibrio entre la acidez, el cuerpo y el aroma. Equilibrio entre el cuerpo, la acidez y el aroma. Anótenlo, por favor. Y hablando de cuestiones ambientales, Arturo, ¿qué pasa con esto de la sostenibilidad en el cultivo del café? O sea, ¿cómo estamos en esos términos de sostenibilidad? Porque yo estaba leyendo que la planta del café puede ser muy sostenible y yo creo que es más en el caso del grano robusta que se puede cultivar en zonas más áridas y con poca agua. Quiero pensar que va por ahí. Pero, o sea, tú que eres experto en este tema, ¿podrías decirnos o sea, cómo andamos en materia de sostenibilidad con los granos de café mexicano? Bueno, hay volvemos a lo mismo, el café robusta fue sobreexplotado Ujú. por las marcas. Ujú. Entonces lo mejor sería regresar a cultivar café de especialidad. Pero al final de cuentas, el café es un árbol frutal, es una fruta. Ujú. Entonces, si queremos, digamos, hacer bien al planeta en términos de café, pues sería justamente comprar café de especialidad. Ujú. Ok, porque además está cuidado el proceso desde el cultivo, ¿no? O Y sea, son lotes pequeños, ujú. son microlotes, son microclimas, no son, vamos a comprar aquí 200,000 hectáreas y Ujú. dañas, ¿no?
En ese sentido, el café de especialidad pues no es así. Siempre son pequeñas parcelas, son pequeños productores y muchas veces se manejan en cooperativas que Ok. permite la convivencia y el equilibrio entre los productores. Ujú. Ok, y ¿qué hay de, por ejemplo, el agua? Porque al final, pues existe un lavado del grano, ¿no? Y esto puede a la larga contaminar también el planeta. Bueno, ahí realmente yo no estoy tan enterado, en realidad, Ujú, pero sí hay algo, hay un trabajo que hacer. Justamente es una muy buena pregunta porque no, yo no lo concibo ahorita a la manera de producción, ujú, sino en los coffee shops. ok, ¿Qué pasa con todos los residuos de agua que ujú, nosotros también generamos y que van a la ciudad? ujú. Quizás es un exceso de acidez, yo no, o sea, ese sí es un gran problema o un problema a reflexionar, a tratar o a investigar. O sea, ¿qué se podría hacer con esa agua residual Así es, por el pH que puede tener esta así agua? es, con el agua residual y también con el mag de café, cuando uno extrae un café, la parte que ya la tiramos a la basura, Ujú. pues se generan luego toneladas y toneladas de esto que van al agua, al medio ambiente, a la basura, etcétera. Y yo O, creo s- que ahí, sí, mira, por ejemplo, ahí, no me acuerdo dónde está, pero permíteme, esta taza la compré ujú, en Berlín de una marca que se llama eh, Coffee Form ujú, y es bioplástico, ujú. lo hacen con residuo de café. Genial. ¿Y esas las vendes en tu boutique? No, todavía no, pero estoy tratando de ir por allá. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que sí deberíamos de pensar en ello, Ujú. no comprar tanto doble, Tanto, ajá, exacto, tanto vasito de cartón que no puede ser a que veces terminan por muy, procesado. como dicen, compostable, etcétera, pues lo tiras, genera basura, ¿no? Entonces sí hay que ir digamos, pensando en cómo darle vuelta o aprovechar también nuestros propios residuos. Sí, completamente. O sea, ahora viene a mi mente el café tan popular que da sus vasitos con una sirenita verde, que ya saben de cuál hablo. Que, o sea, igual, sus vasos son de plástico y que no es reutilizable. O sea, de hecho, están empezando a implementar estos como depósitos para poder clasificar estos vasos y ver de qué manera les dan pues un adecuado proceso, porque contaminan ambientalmente. Ese es un gran problema que tiene esta cadena de cafés, que no ha generado todavía ese envase que pueda ser reciclable o que tenga estas características de que ya usaron un plástico. Em, digamos que reutilizado, o están utilizando a lo mejor bambú, o están utilizando residuos de café como el que me mostraste. O sea, qué interesante hablar de estos temas, porque de verdad tiene que haber como que un punto donde también seamos conscientes, ¿no? Y en tu boutique, Totalmente. Arturo, por ejemplo, ¿tienes este sistema donde la gente puede llegar con su termo, por ejemplo? Sí, yo, claro que sí, pero yo quiero pasar justamente, estoy buscando quién puede ayudarme a fabricar o dónde puedo adquirir la mejor, etcétera, para empezar a pasar este tipo de consumo que me Ujú, parece mucho más responsable. Pero insisto que la parte de nosotros, de, de tirar el residuo de café a la ujú, basura, ujú, esa es una parte responsable del café, ujú, que nosotros contaminamos. ujú. Pero también hay una parte del consumidor que me parece que es corresponsable por adquirir una bebida de este tipo y que sabe que después la voy a tirar yo. Ujú, Entonces, ahí hay algo que trabajar y que ujú. reflexionar en los coffee shops, ¿no? Si alguien nos está escuchando y tiene una propuesta para Arturo, por favor, vamos a dejar los datos de contacto en la descripción de este episodio. Y bueno, estamos llegando al final de este episodio tan interesante que de verdad la charla está súper amena
Arturo, yo quisiera hacerte muchas más preguntas, pero no nos va a dar el tiempo, así que seguramente vamos a tener otro episodio si es que tú aceptas regresar. claro que sí, cuando tú quieras. Con mucho Eh, gusto. Genial, ya estás nuevamente invitado para otra de las temporadas, pero llegamos a la parte que es como más divertida, en donde conocemos más sobre ti y en donde te voy a hacer tres preguntas sorpresa. ¿Estás listo? A ver. La primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito o algún libro que estés leyendo y que nos quieras recomendar? Tengo varios libros favoritos. Ahorita estoy leyendo Ayn Rand sobre la libertad y el libro se llama La rebelión de Atlas. ¿Ok? Y este libro lo podemos encontrar así Sí, en cualquier lugar. en Es cualquier una lugar. mujer de San Petersburgo que desde los 40, bueno, desde muy chica se fue a Estados Unidos y se hizo súper famosa allá como escritora y tiene una serie de libros. Básicamente toda su obra se basa sobre la libertad. Ok. ¿Es la libertad más como la libertad del ser humano? Del ser dentro de la política. Ok, Mm. ok. Qué interesante. Ya está anotado. ¿Película o serie que nos recomiendes? Ya sea una que viste, una que estés viendo, o una que a lo mejor que hayas visto hace años, pero que dejó así como un gran mensaje en ti. Pues no gran mensaje, pero digamos sí, una película que me gustó mucho es Old Boy. Ok, Salió hace unos 20 años. ok. Coreana. No sé si la viste. No, no me dice No, nada. ok. Old Boy es una súper película épica, eh, hiperrealista. Ujú. Hace mucho que no veo cine, realmente he estado básicamente aquí en el café, Tostando café. tostando café. Ok. Luego los coreanos hacen películas de terror muy buenas. Ahora se han puesto muy de moda las series coreanas de terror o de suspenso. Pero voy a buscar esta que me dices. Me interesa mucho saber de qué trata. Y llegamos a la pregunta que te transporta a México. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito y por qué? Uf, mi platillo favorito debe de ser el asado de boda que viene de mi ciudad, de Ajá, Zacatecas. ok. Y sí, ese es el platillo que lo huelo y ya estoy yo ahí en la casa con mi mamá. ¿Se llama asado de boda? Asado de boda. ¿Y por qué se Sí, llama así? O sea, es una especie de guisado de puerco con chiles y todo, como muchos que hay en México, ujú, pero ese es el, digamos, el zacatecano, ¿no? ok, ok. ¿Y lo preparan en las bodas o simplemente así se llama? Yo creo que sí era para festividades, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cocinar y seguido lo hago. Sí, claro. Wow, no conocía eso. Es la primera vez que me responden ¿En algo serio? tan particular. Casi siempre ¿Por me qué? dicen mole o chilaquiles o tlacoyos también por ahí fueron muy populares los tlacoyos en las respuestas, pero esto es algo nuevo para mí, por eso te pregunté Pues un es poquito que más. es un platillo del centro norte de México, del Ujú, altiplano. Zacatecas está a casi 3.000 metros ujú, y para nosotros eh, el mar está muy lejos, está a 10 horas, ¿no? ujú, Y todo es carne. ujú. Venimos de tribus cazadoras nómadas y pues el altiplano así es, medio salvaje. Ok, si tienen dudas, por favor métanse a Google y vean qué es el asado de boda. Seguro pueden encontrar ahí una receta.
Y pues bueno, hemos llegado al final. Te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que te tomaste, Arturo. No, al Eh, contrario, muchísimas gracias por invitarme. sí, se me antojaba el café que te estabas tomando ahorita, hace un ratito. Cuando quieras. Sí, voy a regresar muy pronto a Artesano y justamente me encantaría que por favor compartieras con mis escuchas, con mi comunidad de escuchas que están en diferentes partes del mundo. Algunas están aquí, otras están en España, pero se pueden dar una vuelta y pueden conocer a Artesano. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Cuál es tu sitio web? ¿Cómo pueden saber más de ti? Bueno, tengo una página que se llama artesano-medio Ujú. coffeeroaster.com y me encuentran en Instagram como artesano.roaster. Ahí está todo. Ok, perfecto. Ya está anotado. Y pues bueno, ¿algo más que quisieras agregar, Arturo, antes de despedirnos? Pues no dejen de consumir café de especialidad de todo el mundo. Siempre es interesante probar el suelo de países diferentes, es muy interesante. Y cuando tengan oportunidad, todos son bienvenidos a Artesano a probar café mexicano. Y muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti. Gracias a ti. Y pues a ti que nos escuchas, gracias por llegar a esta parte del episodio. Recuerda que si te gustó, compártelo, deja una reseña en iTunes o en Spotify y así me vas a ayudar a que este podcast pueda mejorar y pueda llegar a más oídos. Eso es todo. Así que bueno, nos vemos y hasta la próxima.